Cuando está bajo es porque el valor es menor a 3.5. Casi siempre esto está afectado porque hay injuria a nivel del músculo liso, esquelético y cardíaco. La disminución de esto causa ¿qué? Causa ilio paralítico. El paciente está constipado. El paciente está constipado. El paciente tiene el hambre, sí, parálisis gástrica o parálisis respiratoria. También cuando hay una disminución importante de este ion, se asocia a afectaciones en el EKG, pero en este aparecen las ondas U, ¿ya? Acuérdense de eso, las ondas U. Y puede generar esta arritmia, el Forsades de Points, o la fibrilación auricular, ¿ya? Cuando esto es grave, es porque hay una injuria alarmante a nivel muscular, ¿ya? O hay un exceso en la función de la aldosterona o también la insulina. La insulina hace que salga el ion, que salga este ion del espacio intracelular al extracelular, ¿ya? Entonces nos vamos a las enfermedades. Vamos a ver esta enfermedad, que es la insuficiencia renal crónica. Esta es la pérdida de la función renal. ¿Por debajo de cuánto les dije? 30%. Mínimo en 90-10. ¿Ya? 90-10. Entonces, vamos a ir una vez más. G1 es mayor a 60, a 90-90. G1 es mayor a 90. G2 60, 88, 89. El G3 a 45 a 59. El B 30 a 44. El G4 de 15 a 29. Y el G5 es de 15 a 15. Quiero que se acuerden de este concepto, especialmente por los días, porque a mí me puede dar una disminución de esa función renal, pero a los días pues está ya normal, ¿ya? Tiene que ser este tiempo, o si deseo hablar en meses, esta cantidad de meses, ¿ya? Irreversible. Ahora nos vamos a la insuficiencia renal aguda. Esta tiene varios tipos. Vamos a imaginarnos que aquí está el riñón, aquí están los vasos antes de llegar al riñón y aquí está el uréter, ¿ya? Cuando yo hablo de una insuficiencia aguda de tipo renal, es porque la afectación está antes del riñón, en esta zona, por pérdida de líquido, hipovolemia, hemorragia, enfermedades de tipo cardíaco, ¿no? Por pérdida de volumen, casi siempre. Entonces, ¿cómo? Aquí se ve, ¿no? Es por hipovolemia, disminución del gasto cardíaco, ¿ya? Vamos a ver que hay una vasodilatación sistémica. Entonces, la sangre va a llegar difícilmente a los riñones. Esto es en un shock séptico, porque hay una vasodilatación generalizada, baja la presión arterial. Otro es porque hay una vasoconstricción a nivel de la arteriola aferente, o sea, llega un mínimo de sangre a donde, al túbulo, ¿no? Al asa de Henle y demás, ¿ya? Hay una isquemia. Otro es porque está aumentada la función de la angiotensin 2 y las prostaglandinas, o sea, los dietas y los águilas, que van a generar una vasoconstricción a nivel de ¿qué? Arteriola aferente. Como les indica acá. Recuérdense. Aquí. Miren aquí. Aquí, ¿no? Vasoconstricción. ¿Ya? ¿Ven que sí sirve esto? La fisiología. Entonces nos vamos a la pre-renal. Ahora nos vamos a la renal, que es por
lesión en el parénquima renal, en el mismo riñón. O también se llama necrosis tubular aguda. Casi siempre es porque hay una injuria a nivel tubular y esta se mide de una forma directa. De una forma isquémica es porque antes había una insuficiencia prerrenal que no ha sido manejada. Entonces tengo un paciente con sangrado excesivo. En lugar de que le dé líquidos para que no haya disfunción en el riñón, así está ese paciente. Entonces esto va a generar una necrosis tubular aguda, porque es un renal que no ha sido manejado adecuadamente. Otra es por toxicidad, hemoglobina, mioglobina, destrucción de los músculos, colestasis, bilirrubina. Importante, casi siempre la mayoría de veces es por antibióticos, aminoglucósidos, la obramicina y la gentamicina. Otro es por AINES, que también son nefrotóxicos. Otro es el yodo, ¿ya? Acuérdense de esto. Si es indirecta, vamos a ver por enfermedades autoinmunes, vasculitis, una necrosis o una coagulación intravascular diseminada. Ahora nos vamos a la obstrucción intratubular. Ya no es el mismo tubo, ¿ya? Casi siempre está asociado al ácido úrico, aumento de ácido úrico, o algunos antivirales como el indinavir, que es el más frecuente, ¿ya? Y las sulfonaminas. Cuando hablo de una obstrucción postrenal es porque ya no está en el riñón, está en las vías urinarias altas o bajas. Vamos a ver la principal, es la obstrucción bilateral en una zona. ¿Dónde? Los abuelitos, ¿no? Y si es cálculos, ¿ya? Aquí no hay ninguna pérdida de la función renal en ese momento. Entonces, sodio en orina es igual a sodio, ¿no? De plasma. No hay mucha disfunción. Entonces, los que yo tengo que distinguir es el prerrenal del renal. Y la vez pasada en orina les indiqué, ¿no? Que hay exámenes. Estos son los exámenes. Osmolaridad en orina. Lo voy a hacer con verde más claro. Osmolaridad en orina en este es más alto. ¿Por qué? Porque no hay una disfunción pues en el riñón. En cambio esta sí es baja, ¿ya? Si yo quiero ver el sodio en orina, en esta es menos, porque aún está funcionando el riñón, aún está absorbiendo el sodio. Pero si es más de 20, es porque está eliminando y el riñón está fallando. Ahora nos vamos a la fracción de expresión de sodio. Cuando es menos del 1%, es porque es de acá, prerrenal. Aún está funcionando el riñón, aún está absorbiendo el sodio. Entonces, no está eliminando sodio en orina, pero cuando es más del 1%, es que está fallando el riñón y es de tipo renal. Ahora nos vamos a esta división. Urea en orina sobre urea en sangre. Cuando es de origen renal es porque es más de 8. ¿Alguien sabe por qué? Porque el riñón sí está eliminando la urea. Y como está eliminando más, vamos a ver que el sodio en orina está más alto. Por ende, el sodio en sangre es más bajo. Y por ende sale 8. O sea, es más alto. O sea, es mayor el numerador. ¿Ya? Pero al revés. Si es que ya es de tipo renal, hago esta división. Urea en orina sobre urea en plasma. Riñón me falla y no está eliminando la urea. Por lo tanto, la urea en sangre aumenta y la urea en orina disminuye. Por lo tanto, denominador es más alto que el numerador y es menos de 8. ¿Ya? Es solo matemática. Hago otro. Urea en sangre
sobre la creatinina en sangre. ¿Ya? Urea se elimina, ¿no es cierto? Este también, ¿no? Se elimina. Si es que hay una disfunción antes del riñón, sale más de 40. ¿Ya? Pero cuando hay una enfermedad en el riñón, obviamente la urea aumenta en la sangre, porque no se elimina y sale menos de 40. Ahora nos vamos a lo más fácil. Volumen urinario, oliguria. ¿Por qué? Porque sangrado, hipovolemia y demás, vómitos, ¿no? Y más causas. En cambio, en este es variable, porque solamente está afectando al riñón. Una enfermedad inmune, un fármaco, ¿no? X. ¿Ya? Ahora nos vamos a los sedimentos. Sedimento hialino es correspondiente al renal, pero cuando es ya renal es este sedimento, el granuloso. Ahora nos vamos al boom, ¿ya? Son altos valores, ¿ya? El boom sobre la creatinina. Si es más de 20 es porque es prerrenal, menos de 20 renal. ¿Cuál es la causa por la o sea, yo les estoy indicando esto porque esto les van a preguntar en nefro y en sus exámenes, en el de salud, en el ENAM y en el de especialidad. Casi siempre van a preguntarles este de acá: fracción de excreción de sodio o el sodio en orina, que son los más fáciles. A menor cantidad de sodio en orina no es renal, es prerrenal. Fracción de excreción de sodio menos de 1, prerrenal. Pero si es más de 20 o más de 1% es porque sí hay afectación renal. Entiendan eso bien, ¿ya? Esto es importante. Esto de acá, para su cupo en salud o en el serum o su especialidad, ¿ya? Van a ver que cuando hacen el examen les van a decir, ah, sí, eso nos enseñan en el doctor. Les apuesto, ¿ya? Ahora nos vamos al síndrome nefrótico. Este es porque hay eliminación de la albúmina, de las proteínas en la orina. Para que yo hable de rango nefrótico, debe ser mayor a esta cantidad, ¿ya? Esto está asociado a ¿qué? A edemas. Como yo estoy eliminando la albúmina, el agua sale hacia el espacio extracelular y me genera edemas. Pero si es que hubiera albúmina, no hay, ¿no? Edemas. Van a ver en los pacientes que tienen insuficiencia hepática por virus o por alcohol, son pacientes con edemas, ¿no? Porque su albúmina está baja, porque el hígado está mal. Pero esta es porque la albúmina se está eliminando en la orina. Cuando hay una disminución de la albúmina, va a disminuir la presión mucótica. Entonces, el agua o el líquido sale al espacio extracelular, generando los edemas, ¿ya? Hay una hipogammaglobulinemia, especialmente por las IGs, ¿ya? Las inmunoglobulinas. Como hay una afectación en el hígado, también hay una deficiencia de la antitrombina 3. Y va a haber un aumento, ¿no? Trombos a nivel de las venas, ¿ya? Casi siempre, quien se afecta es la vena renal en un 20%. Otro es porque hay una insuficiencia hepática. Entonces, aumenta el colesterol, aumentan los triglicéridos, aumenta el LDL, pero disminuye el HDL. El HDL es el único bueno, ¿ya? Y los demás son malos. Y también aparecen los cilindros grasos, acuérdense. Entonces, cuando yo hablo de un síndrome nefrótico, es porque hay eliminación de proteínas. ¿En dónde? En la orina. Y ese es el rango. Algunos dicen que es el 3.5, ¿ya? Varía en algunos libros, no sé por qué. Ahora vamos a hablar de su mellizo, que es el síndrome
nefrítico, ¿ya? Estas son las principales causas. En los niños es por glomerulonefritis de cambios mínimos. En el adulto es glomerulonefritis membranosa o diabética. Y en los ancianos por amiloidosis. Esas son las principales causas de síndrome nefrótico. Ahora nos vamos a hablar de su hermano mellizo, porque no es gemelo. Nefrítico. Nefrítico hay también eliminación de albúmina, pero no es en rango nefrótico, es menos de este rango. ¿Ya? Hay hematuria. ¿En qué zona es necesaria la lesión para que haya hematuria? ¿Dónde? ¿En la basal? ¿En los podocitos o en el mesangio? ¿Dónde? Mesangio, ¿no? Cuando hay daño en el mesangio, hematuria. Pues si hay hematuria, cilindros hemáticos. Como hay una insuficiencia renal, hay oliguria, hipertensión y edemas. Pero esos edemas son mínimos. Si es que yo los comparo con el nefrótico, ¿ya? ¿Cuáles son las causas? Es por causa post-infecciosa. En los niños es por glomerulonefritis post-streptocócica, ¿ya? O también algunos en los pacientes con fibrosis quística, ¿ya? Estas dos. Ahora nos vamos a los cilindros que ya les he indicado en el examen de orina, ¿ya? Pero acá vamos a verlo con causas. Hialino es el normal, ¿no? Estas son las especiales, las proteínas de TAM-Horstmann. Cuando se asocia a alguna enfermedad es por insuficiencia renal o el ejercicio intenso. Cuando yo vea que hay un cilindro de tipo granuloso, es porque hay necrosis tubular aguda, restos de células tubulares. Cuando vea un cilindro hemático, daño glomerular, ¿dónde? Mesangio, ¿ya? Cuando vea un cilindro leucocitario, es más por infecciones, ¿no? O por inflamación, nefritis, enfermedades inmunológicas o una pielonefritis. Cuando vea cilindros eosinófilos, nefritis por hipersensibilidad, ¿no? Serios, ¿cómo son los serios? Es lo mismo que el hialino, pero es un poco más procesado, ¿no? Nefritis intersticial, pero son las de TAMS-Horstmann, ¿no? Y cuando veo un cilindro de este tipo, graso, cuando esté elevado el colesterol, síndrome nefrótico. Y cuando vea el escopado, ¿qué es? Lupus varios. Miren, acuérdense de lupus, ¿ya? Listo, chicos. Hemos acabado. ¿Dudas? ¿Preguntas? Falta, ¿no? Falta 26 minutos.